Mira, otro tema al que también le hemos dado puntual seguimiento aquí en Mega Noticias TVC es a este debate que se ha dado entre el titular del Ejecutivo Federal y el INE. Y es que hay que recordar que se deberá suspender la transmisión de las conferencias de prensa de la mañana, las mañaneras, a partir del 4 de abril. El presidente lo ha dicho en repetidas ocasiones, que por encima de la ley nada. Sin embargo, pareciera que en esta ocasión sí se está olvidando la ley, esta ley que marca lo que tiene que pasar dentro de un proceso electoral en el que nos encontramos actualmente. Y para hablar más sobre este tema, me da muchísimo gusto recibir esta mañana aquí en este noticiero a Marco Baños. Él es ex consejero del INE, catedrático de la Universidad Panamericana y también de la UNAM. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Platícanos, ¿qué es lo que marca la ley en torno precisamente a este tema que hemos visto enfrascado al presidente y al titular del INE en este debate? Al final, pues la ley pues lo dice, ¿no? Jimena, muy buenos días también para Ulises y para todo el amplio auditorio que ustedes tienen. Bueno, lo dices con mucha precisión, la ley es clara en esta materia. Estamos en presencia de una disposición que proviene de la reforma del 2007, que establece con toda claridad que durante la etapa de las campañas electorales no se pueden hacer difusión de los logros de gobierno, y es una disposición que se ha venido aplicando de 2008 a la fecha con independencia de los colores de los servidores públicos. Ha sido lo mismo para el régimen del presidente Calderón que para el régimen del presidente Enrique Peña, y ahora con el presidente López Obrador. Incluso en el año del 2019, a propósito de las elecciones locales que hubo en 6 entidades federativas, el propio presidente López Obrador señaló que estaba de acuerdo con que las mañaneras, estas conferencias matutinas de prensa que tiene, se interrumpieran. Ahora no le ha gustado el tema y ha entrado en un esquema de dimes y diretes, pero es un tema que expresamente está referido en la ley, que dice que durante la etapa de las campañas, en esta ocasión van a empezar el 4 de abril, del 4 de abril hasta el 2 de junio, no podría haber difusión de logros de gobierno. ¿Qué es una difusión de un logro de gobierno? Un ejemplo sería que como estamos en la etapa de la adquisición de las vacunas y que vamos a entrar a la campaña de vacunación a nivel nacional, pues digamos que en las mañaneras el presidente pudiera estar refiriendo concretamente a cómo va avanzando el gobierno, y entonces él diga, pues nosotros desde el gobierno estamos cumpliendo, estamos logrando la vacuna universal para todas las mexicanas y los mexicanos, y eso significaría pues una vulneración a lo que dice el artículo 41 constitucional, que vuelvo a insistir, prohíbe que cualquier servidor público de cualquier nivel haga difusión de logros de gobierno en la etapa de las campañas electorales. Esta parte es la que está concretamente hoy en la discusión. Es un tema donde el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues ha señalado que se tiene que hacer una restricción a las mañaneras. Ahora, quiero ser muy claro en una cosa. ¿Qué significa esa restricción? Bueno, significa que un medio de comunicación, por ejemplo, este importante noticiero que ustedes conducen, no podría transmitir de manera íntegra y total. No podrías conectarte a el espacio donde el presidente está transmitiendo, desde donde está transmitiendo la conferencia de prensa, y transmitirla de manera completa durante todo el tiempo que dure. Sin embargo, como conductores de este programa de noticias, ustedes podrían seleccionar una parte de lo que diga el presidente en términos de declaraciones y convertirlo en una noticia, dado que ustedes considerarían que esto es una parte importante para el conocimiento de la sociedad. Es decir, no hay opción total de que no se hable de las mañaneras. Los medios de comunicación no tendrían esa restricción, sino que podrían seleccionar apartados importantes de las mañaneras y volverlos noticias en los espacios que se tienen para este propósito. Esa parte está ahí. El presidente simplemente tendría que acatar esta disposición, que insisto, no es nueva, es una disposición que se ha venido aplicando recurrentemente y que incluso por declaraciones de él mismo en 2019, él señaló que estaba de acuerdo con la aplicación de esta norma, porque aquí no importa de qué color de partido seas, lo que importa es que te sujetes al marco establecido en la Constitución. Además, todos los servidores públicos durante la etapa de las campañas electorales están obligados a observar los principios de neutralidad, que significa que no deben inmiscuirse en el desahogo de las campañas electorales para no generar vulneraciones al principio de equidad. Y también la legislación dice que hay que usar con imparcialidad los recursos públicos. Las mañaneras generalmente están en espacios que tienen uso de recursos públicos. Claro, el presidente ha dicho que a partir del 4 de abril las mañaneras serían transmitidas con un esquema distinto al uso de los recursos públicos, pero
evidentemente el principio de imparcialidad y el principio de neutralidad también significa que los servidores públicos, y en este caso el presidente, con el nivel de incidencia, de la popularidad que tiene, pues no debe hacer señalamientos en cuanto a resaltar sus logros de gobierno o, por ejemplo, las manifestaciones que ha tenido en contra de los partidos que están formando la coalición Va por México, dado que los califica y le genera un esquema de imagen pública negativa a esos partidos y por consecuencia le genera cierta ventaja al partido en el cual milita el presidente de la República. Esta es la parte que está ahí, es la discusión que está teniendo Lorenzo Córdoba con el presidente, y creo que no es una buena noticia para empezar el año que estemos en esta situación, aunado pues a otros temas donde el presidente, por ejemplo, ha planteado la posibilidad de enviar una iniciativa de ley en la cual pudiera desaparecer el INAI, si es que lo aprueba así el Congreso, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, es un ambiente que está políticamente muy revuelto y que además tiene este lamentable escenario en torno con el tema de la pandemia. Marco, a ver, entonces, con esto no se pretende en ningún momento ni se contempla prohibir hablar al presidente o coartar su libertad de expresión, como lo ha señalado él. Simplemente regirse a lo que es entrar en lo que dice la ley y segmentar estas mañaneras. No se habla de prohibiciones de hablar ni de evitar que ejerza su libre expresión. Lo dices bien, Jimena, no se trata de coartar la libertad de expresión del presidente, no se va a quedar callado ni mudo durante, no creo que lo haga, ¿verdad? Durante todo el periodo de las campañas, que van a durar 2 meses. Esa parte no es así, no se trata de decirle que use una mordaza que no se refiera absolutamente a ningún tema. Lo que está señalándose es que no puede hacerse una transmisión íntegra de las mañaneras en los medios de comunicación, pero que los medios de comunicación pueden resaltar apartados de las mañaneras que consideren importantes para comunicarlos a los ciudadanos. Esa parte está perfectamente clara en la legislación, y yo creo que es un tema donde ya hay precedentes, ya se aplicó en otras elecciones, no es nuevo para el propio presidente de la República, y básicamente de lo que se trata es de que todos nos ciñamos a lo que dice el marco constitucional, al marco normativo que regula las elecciones, y por supuesto que no se trata de una restricción a la libertad de expresión, sino al acatamiento de una norma que, hay que decirlo con claridad, Jimena, fue impulsada por los propios partidos de la izquierda, cuando después de las elecciones del 2006 hubo esta confrontación tan fuerte que se dio por el resultado electoral en aquella ocasión, cuando el presidente Calderón obtuvo una ventaja de apenas medio punto porcentual por encima del candidato Andrés Manuel López Obrador. De ahí vinieron estas normas que exigen neutralidad e imparcialidad en los servidores públicos. Vino esta otra que impide la difusión de los logros de gobierno en la etapa de las campañas y en la veda electoral. Y vino también esa famosa disposición del voto por voto, que llevó a meterle a la ley un paquete amplio de causales para el recuento de los paquetes electorales. Marco, muchísimas gracias por despejarnos estas dudas que habían surgido en torno a estos dimes y diretes, como lo comentabas tú. Aclara un poco lo que han dicho ambas partes y al final, pues lo importante y lo rescatable es que es la ley quien marca estos lineamientos dentro de un proceso electoral. Marco Baños, muchísimas gracias, ex consejero del INE, también académico de la Universidad Panamericana y del UNAM. Muchísimas gracias. Muy buenos días y un fuerte abrazo. Gracias a todas y todos. Gracias. Vamos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 34 minutos, es muy breve y regresamos.